En Estados Unidos, dos hermanos identificados como Lucy y Madison han estado documentando todo tipo de actividad inexplicable que ha estado ocurriendo cada noche desde que se mudaron a una nueva casa con sus padres. Durante meses, fueron testigos de objetos moviéndose por sí solos, sombras sin explicación, hasta que durante una noche mientras Lucy se encontraba descansando, su hermano tocaba insistentemente la puerta, pero había un detalle escalofriante. Según Lucy, Madison se encontraba fuera de casa con sus padres. Los mensajes lo confirmaban. Entonces, ¿quién imitaba la voz de su hermano con tal precisión? La respuesta llegaría días después, cuando el patrón se repitió, con consecuencias más perturbadoras. Lucy tomó una decisión que cambiaría todo. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, ningún rastro de Madison, ninguna explicación lógica, solo el eco de los golpes que resonaban en las paredes. Conforme pasaban los días, los golpes eran cada vez más intensos, hasta que una noche el hermano sería el protagonista de esta historia. Lo que sea que haya en la casa había expandido su territorio, dirigiendo su atención hacia ambos hermanos simultáneamente. Los investigadores paranormales clasifican este fenómeno como imitación de entidades familiares. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cómo reaccionarías en caso de experimentar algo similar en tu casa? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de YouTube que ves en pantalla le pertenece a un hombre que se dedica a la exploración urbana, especializado en hospitales abandonados. Y en una ocasión, durante su visita al Hospital Estatal de Denver, mientras recorría los pasillos subterráneos del lugar, su cámara captó algo que él no notó hasta revisar la grabación. Atentos. ¿Lo viste? La cámara capta rápidamente lo que parece ser una figura moviéndose en medio de las habitaciones oscuras del lugar. El hombre no se percató de este detalle hasta que analizó la grabación, frame por frame. Los investigadores paranormales sugieren que este podría ser uno de los antiguos pacientes que nunca abandonó el hospital, mientras otros creen que pueda ser algo más siniestro. Tú tienes la última palabra. Escríbelo en los comentarios. La presente cuenta de TikTok le pertenece a Maddie, una mujer que comparte su vida cotidiana en redes sociales. Sin embargo, una madrugada, Maddie y su familia se encontraban descansando profundamente hasta que un ruido en la puerta rompió el silencio de la noche. Armada de valor, la mujer fue a revisar, y esto fue lo que captó. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Who is the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Her clock closed. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. A través del cristal, una figura oscura permanecía inmóvil, observando con atención hacia el interior de la casa.
La silueta se mantenía allí como si estuviera estudiando cada movimiento de la familia, hasta deslizarse lentamente fuera de la vista. Y aunque salieron a investigar qué era, no encontraron a absolutamente nadie. Entonces, ¿qué crees que sucedió aquella noche? Los testigos familiares no pudieron explicar este evento. ¿Cómo hubieras reaccionado tú de haber sido el protagonista de esa experiencia? Te leo en los comentarios. Franco, del canal Franco TV, regresa a lo que él mismo considera el cementerio más embrujado que ha explorado hasta la fecha. Un lugar donde no solo ha logrado captar sonidos inexplicables, sino también presencias que parecen manifestarse en cada rincón del bosque. En una visita anterior, se adentró en una zona donde, según sus palabras, podrían haberse realizado rituales o pactos oscuros. Sin embargo, por seguridad, tuvo que retirarse. Esta vez, regresa decidido a comprobar qué fue exactamente lo que captó. Atentos. A little bit deeper into the forest. There's like a wiggly line throughout the floor here. But this is literally the heart of the pet cemetery. God, this place is so ominous. So I found tarot cards out here, just kind of like all through the floor. There's like these little writings that the last time I was in another part of this place, and it says this is the forest of the witches. I don't know what that's about, but that's actually on, you've probably already seen it because this is the second video. Franco se adentra más profundamente en el bosque y lo primero que nota es una extraña línea ondulada que recorre el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. Está justo en el corazón del llamado cementerio de mascotas, una zona cargada de energía densa y silenciosa. La atmósfera es tan opresiva que él mismo la describe como siniestra. Where I'm at right now, I still have my stuff here mounted on the tree. See? Oh, what the was that? I don't know if you guys just heard that. Oh, that was creepy. It sounded like a baby. I'm gonna get my stuff. So what I just heard now, I don't know if you heard that. It sounded like a laughing. It's not what I heard. I heard people laughing, legit people. But it came from way further down there. Just looking around here. You hear that? Sounds like whistling. I'm gonna lower my IR. I don't see anything. That was creepy. Mientras explora, Franco regresa al árbol donde había dejado parte de su equipo. De pronto, se escucha un sonido perturbador, algo que parece una risa infantil. Proviene dentro de lo profundo del bosque. Intrigado y algo nervioso, decide activar su cámara infrarroja para investigar. Alright, this is where I am now with some color for you guys. See? I am not getting any signs of noting throughout this area. Trying to see if I could hear anything, but it got quiet. But I know for a fact that there is definitely people here. I think that's a hole. I don't know what the hell that is there, that little thing on the floor. Holy shit. I just heard noises right next to me. There's somebody up there. They're right behind that tree. Somebody or something.
just confused because what I've heard originally was multiple people. There it is right there. What the hell is that? Can I zoom in? Oh, I can. I just not realized that. How far can I zoom out though? Al inspeccionar el terreno, detecta una figura detrás de un árbol. La silueta parece humana, pero su comportamiento es extraño. Lo más desconcertante es que, según él, los sonidos iniciales parecían provenir de varias personas. Al hacer zoom, logra ver con más claridad. La figura permanece inmóvil, como si lo estuviera vigilando. It sounded like multiple people, did not sound like one. And that's what's got me kind of nervous. But whatever the night vision picked up, or the thermal, was definitely one entity or one object. Or person. Oh, listen. I just heard it again. So there is a cross on the floor, right? Which is probably somebody's grave, but look at this. There is a dead rat on the floor. Oh, that is weird. I just heard a noise. I don't know what the hell I just heard, but I just heard something. I'm hiding behind the trees. I knew there was more than one person. I'm not gonna say anything. Give me a second. I got movement behind the trees. The 4 people just left. And now I got movement coming from back here. Holy shit, that was a lot of guys. I seen what looked like a straggler somewhere in the forest by himself, or by themselves, and then all of a sudden, I completely got off guard. I was checking out another area here because I wanted to see if I could get away from this car that I found up there by the road, and I started hearing what sounded like footsteps, but a bunch of footsteps, and I saw what looked like a light, and I quickly switched into thermal imaging so you guys were able to see there was like a group of like 5 or 6 guys just kind of walking up through here, and yeah, I knew it. Holy shit. En el suelo se encuentra una cruz improvisada, posiblemente una tumba, junto a algo escalofriante. Justo en ese momento, escucha pasos y movimientos detrás de los árboles. Franco se oculta, convencido de que hay más personas en el área. Observa cómo un grupo de 4 individuos lo aleja, pero siente que hay alguien más cerca de él. Sin saber si se trata de ritualistas o curiosos o algo más siniestro, decide abandonar rápidamente el lugar. Aunque logró identificar a los sujetos que aparecieron en la visión infrarroja, queda un misterio sin resolver. ¿Qué era esa mancha blanca que se movía entre los árboles? ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este bosque? ¿Qué minuto del video te pareció más escalofriante? Déjame tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial al top donador de este mes del canal. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.